Bueno, muy buenas tardes al público que nos acompaña en el día de hoy. Muchísimas gracias a los organizadores de este evento por haber contado con mi participación. Para mí es un gusto venir siempre a Cholula, donde tuve la suerte de vivir un par de años y donde tengo a gente muy querida. El tema del que voy a hablar hoy es sobre Huitzilopochtli, el dios patrón de los aztecas que saca a su pueblo de un lugar llamado Aztlán, para llevarlo al altiplano central, a la zona de los Grandes Lagos, que conocemos con el nombre de Anáhuac. Siguiente, por favor. En estas imágenes estamos viendo a la deidad azteca, cuyo nombre se traduce en realidad como a la izquierda del colibrí. Por lo raro que ha resultado siempre su nombre, es por lo que normalmente en la literatura encontramos la traducción de el colibrí zurdo. Bueno, este dios o esta deidad es la que aparece ahí representada en ambas imágenes que proceden de la tira de la peregrinación, generalmente representada por una cabeza de una persona con un tocado de este ave con un pico tan característico, ¿no? Es el largo pico que caracteriza al colibrí. Las volutas que salen frente a él, esas volutas o vírgulas indican la palabra o el canto, un canto que generalmente era interpretado por los sacerdotes. Entonces, en la primera imagen estamos viendo al dios Huitzilopochtli sacando a su pueblo de Aztlán, y en la segunda vemos cómo un sacerdote lo lleva en la espalda en un envoltorio que conocemos con el nombre de Tlaquimiloli. Es un envoltorio sagrado, del que luego voy a volver a hablar. Bueno, siguiente, por favor. En 1325, según la mayoría de las fuentes, año 2 casa, llegan a la isla de Mexico, donde fundan su capital, Tenochtitlan, al norte de la cual está Tlatelolco. A partir de este momento, ellos comienzan a llamarse, dejan de lado el nombre de aztecas y comienzan a llamarse mexicas, tenochcas o simplemente tenochcas, en función al lugar donde están habitando. Un lugar que, según todas estas crónicas, es el dios Huitzilopochtli, siguiente por favor, es el dios Huitzilopochtli el que elige ese entorno donde va a vivir su pueblo. Él señala en estos documentos que se va a aparecer ya transformado en un águila, que se va a posar sobre un nopal que crece de una piedra, que estamos viendo ahí sobre las aguas del lago. Siguiente, por favor. Esa piedra, siguiente, es, según unas versiones históricas muy relacionadas con la fundación de Tenochtitlan, esa piedra es el corazón petrificado de Copil, un sobrino del dios Huitzilopochtli, que en algunos documentos es una figura que se nos escapa mucho porque no tenemos la suficiente documentación para poder interpretar de una manera muy certera, pero siempre lo encontramos ahí presente, este Copil vinculado con el dios Xipe y también con un grupo cultural que son los Yopes. No, que no, perdón, ahí, ¿no? Con ese gorrito cónico, así es como en los códices podemos distinguir a los Yopes. Y hablo de Copil porque luego voy a volver también a hablar de él. Bueno, siguiente. El dios Huitzilopochtli, una vez que dice aquí se va a sentar mi pueblo, en la isla de Mexico, manda dividir este territorio o la isla en 4 partes, 4 parcialidades. Moyotla, cada una con su nombre, Moyotla, Teopan, Huepopan y Atzacualco. Y en el centro, donde vemos esa estrella, es donde él solicita que se establezca un recinto ceremonial con el templo mayor donde se va a colocar el envoltorio sagrado de la deidad. Unas parcialidades que en este mapa podemos ver muy bien, en la que Moyotla y Teopan tienen mejores condiciones de habitabilidad, porque pueden crecer hacia el sur mediante el sistema de chinampas, y también porque en el sur estaban los manantiales de agua dulce, quiere decir que eran tierras mucho más ricas. En cambio, Huepopan y Atzacualco pues no podían crecer porque tenían al norte Tlatelolco y la parte oriental era de aguas mucho más salitrosas. En ese sentido, Moyotla pues tenía, bueno, la situación de Moyotla era mucho más favorable, y por eso precisamente ahí vivía concentrada mucha mayor población indígena que en las otras parcialidades. Bueno, en el centro entonces ceremonial es donde se va a establecer la élite indígena del estamento sacerdotal, pero también político. Una élite que está legitimada por el dios Huitzilopochtli. Él es el que señala que ahí se va a establecer
este grupo nobiliario, tanto sacerdotal como del estamento político. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué pasa cuando llegan los españoles? En los momentos previos a la conquista de Tenochtitlan, sabemos a través de una investigación de 1538 que el envoltorio del dios Huitzilopochtli salió del Templo Mayor. Y lo sabemos gracias a esta investigación ordenada por Fray Juan de Zumárraga, donde, bueno, ahí estamos viendo una serie de envoltorios sagrados. El de Huitzilopochtli es el que está encerrado en un rectángulo amarillo, ahí lo dice la glosa, es de color morado y está dentro de una malla, de una red. Y abajo hay una línea que lo vincula con un personaje, siguiente por favor, bueno, solamente vamos a marcar al personaje, que se llama Tlatolatl. Aparece con los ojos cerrados porque en iconografía la persona con los ojos cerrados quiere decir que está muerta. Es decir, cuando se hace la investigación en 1538, este señor ya está muerto. Y vamos a conocer el testimonio de su hijo Pedro. Siguiente. Pedro dijo que lo que sabe es que cuando los cristianos tomaron esta Ciudad de México, se acuerda este testigo que su padre, que se decía Tlatolatl, se huyó de esta ciudad con un lío, o sea, un envoltorio, que decían que era el dios de los mexicanos muy antiquísimo, y fue a parar con el dicho ídolo a Azcapotzalco. Es Azcapotzalco. Lo que hacen los tenochtitlanes es sacar el envoltorio del Templo Mayor y sacarlo de la isla para establecerlo en tierra firme, en Azcapotzalco. Siguiente, por favor, para que se vea en el mapa. Bueno, en Azcapotzalco, en 1428, el cuarto tlatoani de Tenochtitlan, Ixcoatl, fundó un linaje y ese linaje seguía vigente, bueno, durante todo el siglo XVI, y por eso se lleva allí, porque es en realidad una extensión de Tenochtitlan en tierra firme. Entonces es salvaguardar el envoltorio sagrado, dejarlo en manos de los tenochcas. Siguiente, por favor. Bueno, se conquista Tenochtitlan y Cortés toma una serie de decisiones. Respeta que la ciudad siga dividida en 4 parcialidades y lo único que hace es asignarle un santo patrón a cada una de ellas. A Moyotla le pone San Juan, a Teopan San Pablo, a San Sebastián, a Zacualco San Sebastián y a Cuepopan Santa María. Pero toma una decisión que va a causar gran conmoción entre la nobleza. Decide que esta parte del mundo se va a convertir en la capital de la Nueva España y que en el centro ceremonial, lo que era el centro ceremonial, se van a instalar los españoles, el nuevo gobierno en estas tierras. Claro, la nobleza indígena, ¿qué hace? ¿A dónde va? ¿Y por qué va al lugar que decide establecerse? Porque obviamente pues tuvo que ser una conmoción porque era el centro legitimador del poder, donde Huitzilopochtli había dicho que se tenían que asentar y los está legitimando en el poder. Bueno, lo que vemos es que se van por favor, a San Pablo Teopan. Hay quien ha dicho que se fueron a San Pablo Teopan porque fue un centro primigenio de fundación, pero si bien los tenochcas en sus fuentes a veces entran por San Pablo Teopan, otras veces entran por San Juan Moyotla. Yo no lo creo, la fundación fue donde fue, en el centro, bueno, en lo que hoy conocemos como donde está el Templo Mayor. En mi opinión se fueron para allá porque los señores que gobernaron en Tenochtitlan tras la muerte de Cuauhtémoc eran señores que procedían de Teopan, eran personas sin derecho legítimo, sin derechos dinásticos, no podían estar en el cargo. Llegan a él por los desórdenes causados por la conquista. Entonces simplemente se fueron a Teopan, en mi opinión, porque eran originarios de ahí, de eso sí tengo documentación. Lo que vamos a ver es que a partir de 1535, más o menos, la nobleza se va a mover a otro lugar, a San Juan Moyotla. Se van a ir a San Juan Moyotla y 1535 es una fecha importante porque es cuando llega el primer virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza. Ahí es donde ya están instalados los franciscanos, por favor, la siguiente, donde habían construido su gran convento, donde Fray Pedro de Gante había establecido la capilla de los naturales para la enseñanza de la gramática, de la nueva religión, nuevos oficios entre la población indígena y perfeccionar los antiguos. He marcado dónde está la Casa de los Azulejos, porque, bueno, quien conozca bien la Ciudad de México, para que se ubique un poco, vemos que en lo que hoy sería el eje central, Lázaro Cárdenas, ahí está establecido el Hospital de los Naturales. Es decir, ya había una sólida infraestructura en esta parte de la ciudad que, como dije antes, es la más favorecida. Se decía que había más población que en las otras 3 juntas.
Claro, los franciscanos se van del centro, donde Cortés también los había establecido, porque dicen, bueno, nuestra misión es venir a evangelizar, ¿qué hacemos allí rodeado de españoles? Mejor nos vamos donde hay más población, ¿no? Y bueno, este es el gran convento franciscano que debió ser impresionante y del que ya quedan muy poquitos restos. Y a la nobleza indígena, a la legítima, le interesa venirse para acá porque estos franciscanos, junto con el virrey Mendoza, deciden restaurarla en el poder, a la nobleza tradicional. Es decir, no es que quiten al señor que no tenía derechos dinásticos inmediatamente, sino que esperan que se muera y entonces colocan en el gobierno a los verdaderos descendientes del fundador de la Casa Real de Tenochtitlan. Siguiente, por favor. Bueno, ahí tenemos una imagen del virrey Mendoza, que es quien toma esta decisión, y obviamente a la nobleza indígena ahora le va a interesar estar del lado de las autoridades españolas, porque son los que lo van a poner en el poder. Ellos, gracias a eso, recuperan su sitio. Vemos a Panitzin. Panitzin lo reconocemos, al señor indígena, porque lleva una bandera detrás de su cabeza, es su glifo onomástico, su nombre personal, y bueno, su nombre de pila ya en el virreinato es Don Diego de Alvarado Panitzin. Panitzin, bandera se dice Panitl o Pamit, de ahí viene su nombre, aunque en los documentos indígenas aparece como Guanitzin, pero bueno, no importa. ¿Quién era este personaje? Siguiente, por favor. Este personaje no era nada más ni nada menos que un sobrino de Moctezuma Xocoyotzin, que para reforzar sus derechos dinásticos en Tenochtitlan lo que hace es casarse con su prima hermana, doña Francisca Moctezuma. Entonces estamos viendo, bueno, pues cómo la nobleza indígena se está reorganizando en torno al poder y tienen el apoyo de las nuevas autoridades españolas. Ahora bien, una de las cosas que hace el virrey Mendoza, además de restaurar a la nobleza en los puestos de poder, no lo hace solamente en Tenochtitlan, también lo hace en Tlatelolco, en Tlacopan, Otacubas, Capozalco. Bueno, una de las cosas que hace el virrey Mendoza es también traer el sistema de cabildo para gobernar. Es decir, un sistema traído de España al frente del cual va a estar el ahora gobernador indígena, antes llamado Tlatoani, con una serie de autoridades, gobernadores, regidores, alcaldes, gobernadores, no, alcaldes, regidores, etc. Siguiente, por favor. Entonces eso es lo que yo creo que va a provocar que Diego de Alvarado Panitzin se traslade de Teopan, si es que alguna vez estuvo en Teopan, porque no lo sabemos, pero lo que sí vemos es cómo la nobleza ya legítima en el poder va a vivir en San Juan Moyotla y lo va a hacer al Tecpan o Palacio. Sabemos, y al Palacio de San Juan Moyotla, donde estaba el mercado. Como antes hemos visto, ahí está el convento de San Francisco, la capilla de San José o capilla de los naturales, el hospital de los naturales, y también la cofradía del nuevo gobierno indígena, la de San Juan de la Penitencia, de la que luego voy a hablar también un poquito. Y bueno, sabemos que esto es un técpano palacio, porque en la iconografía, aunque el edificio está al revés y ahora parece basamento, es un friso con círculos en la parte superior, y eso es lo que nos indica que eso es un palacio técpan. Las fuentes no lo dicen certeramente, es una hipótesis que yo he construido a partir de lo que estoy reconstruyendo con los documentos. Bueno, con el tiempo lo que sabemos, hacemos un clic, es que el Tecpan se va al otro lado de la calle, al otro lado del eje central Lázaro Cárdenas, antigua calle del Tecpan o Palacio. Siguiente, por favor. Y en 1554 ese Tecpan, como nos muestra el Códice Osuna, está terminado. Ahí vemos perfectamente el friso negro con los círculos blancos, igual que en la fachada de esta gran edificación. Es decir, esto es bastante importante para esa élite que recupera el poder. Es un edificio importante que las autoridades, las nuevas autoridades en Tenochtitlan, pues les van a dar y a cuyas personas van a reconocer, a sus gobernantes. En la parte superior vemos los símbolos de los santos ya cristianos de cada una de las parcialidades, la copa del veneno de San Juan Moyotla, la espada de San Pablo, Teopan, la corona de la Virgen para Santa María Cuepopan y la flecha del martirio de San Sebastián para San Sebastián Achacualco. Bueno, en este edificio pues, hay audiencias, es cárcel y también es la casa del gobernador indígena. Ahora bien, esta nobleza digo que se traslada a San Juan Moyotla porque les interesa estar con los religiosos, que los religiosos
siempre debaten o comentan o hablan con el virrey, los están legitimando, pero yo creo que hay otro motivo por el que Panitzin se traslada a San Juan Moyotla. Bueno, Panitzin es una persona entre dos mundos, es decir, parece que sí se lleva muy bien con las autoridades españolas, sabía manejar muy bien el nuevo contexto virreinal. Siguiente, por favor. Y la siguiente. Pero gracias a esa investigación que mencionaba de 1538, sabemos que Panitzin iba con el envoltorio sagrado de Huitzilopochtli, ese que se sacó del Templo Mayor y se llevó a Azcapotzalco. En esa investigación varios testigos lo señalan a él, que no solamente va con el envoltorio sagrado, sino que va con un séquito de nobles del estamento sacerdotal. Y bueno, vamos a imaginarnos que Tenochtitlan no tiene el tamaño de la Ciudad de México hoy día. Estaban en la parcela de Moyotla, por mucha gente que hubiera allí, era un riesgo. Entonces, por eso digo que era una persona entre dos mundos, ¿sí? Muy bien con el virrey Mendoza, pero a la misma vez le estaba mandando un mensaje a su pueblo. Y él cuando caminaba iba con esa gente, porque así no lo dice solamente un testigo, lo dicen varios en esta investigación que se hace en 1538, que es el mismo año en el que él llega al poder, al gobierno de Tenochtitlan, ¿no? El virrey Mendoza llegó en el 35 y él llega a su sitio en 1538. Y voy a poner un extracto de uno de los testimonios que estoy comentando. Dicen que iban con ciertos profetas vecinos de México, uno de ellos llamado Culhuacalpixque, del barrio de Santa María Cuepopa, quien dijo, siguiente, que Palaca, Cuscasucha, Excuen y Cocacal, indios vecinos de México que andan con Don Diego, señor de México, es él, porque es el mismo año. Tienen y guardan a los dichos ídolos, porque sus padres de ellos los solían tener y guardar, y ellos, después de la muerte de sus padres, sucedieron en la guarda de los dichos ídolos. Estamos en 1538. Bueno, pues ya han pasado varios años después de la conquista. Entonces, sí, claro, los españoles lo veían con un séquito de principales, pero pensarían simplemente que era como el cortejo que acompaña a los nobles, igual que los acompañaban en Europa, también pasaba aquí, pero no se podrían imaginar, estamos seguros que no, que eran de la casta sacerdotal y que llevaban al dios Huitzilopochtli consigo. ¿Por qué Guanitzin o Panitzin tenía tanto interés en ir con el envoltorio sagrado? Pues porque, como los trabajos de Leonardo López Luján y Guillermo Olivier han demostrado, era fundamental este envoltorio en los rituales de entronización. Cuando un señor, un antiguo tlatoani, ahora gobernador, llegaba al trono, el dios lo legitimaba en el poder. Y por eso para él era tan importante frente a su pueblo, por ejemplo, a la gente que vivía en Tenochtitlan, verse legitimado por los sacerdotes que cargaban el envoltorio de Huitzilopochtli. Bueno, si estamos viendo que es un personaje entre dos mundos, ahora ¿por qué se va a Moyotla? Yo digo que estaban allí los franciscanos, pero hay otro motivo más, creo yo, por el que se van para allá. Siguiente, por favor. Ah, no, está aquí. Si, como dije al principio, en Tenochtitlan se supone que se enterró el corazón de Copil, que era la piedra petrificada, ese corazón de Copil, hay una fuente que nos dice que en San Juan Moyotla, junto al mercado, estaba enterrada la cabeza de Copil. Un personaje, un sobrino del dios Huitzilopochtli, un personaje por lo menos con connotaciones sagradas, que yo dije que estaba vinculado con Xipe y con los Yopes. Bien, Carlos González González, arqueólogo de Templo Mayor, él demuestra en un libro cómo en los rituales de entronización el tlatoani, además de la importancia del envoltorio que ya he señalado, iba a la parcialidad de Moyotla como parte del ritual de toma de posesión al templo de Yopico. Iba vestido además como Xipe, o sea, ahí hay un vínculo otra vez con Copil, que una fuente nos dice, pero que estamos viendo que funciona también en el contexto de los rituales de toma de posesión, de unas actividades que se hacían en la que el tlatoani iba, como digo, vestido de Xipe e iba al templo de Yopico, que lo hemos vinculado con Copil, cuya cabeza se supone que estaba enterrada en San Juan Moyotla. Entonces, bueno, con todos estos elementos de fondo, el gran edificio que se levanta allí, el gran palacio o Tecpan, por favor, siguiente. Bueno, ahí Copil, para que recordáramos lo de Yope, siguiente, por favor.
Bueno, vemos cómo la nobleza se afianza y comienza a tomar símbolos de poder del pasado prehispánico. O sea, estaban, no lo muestran, pero ahí estaban. Y vamos a ver, bueno, en dos cosas me voy a centrar. Primero en el nopal. Bárbara Mandy, en un trabajo que hace sobre la Ciudad de México, ella señala que en el Tecpan, un momentito por favor, ¿sí? Bueno, déjala ahí. En el Tecpan de San Juan, desplegaron una pancarta en 1566, si no me acuerdo. Los habitantes o la gente que vive en el Tecpan, el gobernador, sus asistentes, despliegan una gran pancarta con un nopal genealógico, donde estaban representados todos los señores que gobernaron en Tenochtitlan. ¿Para qué? Para exaltar o realzar o afirmar la legitimidad de la gente que vive y trabaja en el Tecpan. Es decir, es un nopal, me puedo imaginar, como el que aparece en el Techaloyan García Granados, donde entre otros personajes que reconocemos ahí en las pencas de maguey están todos los miembros de la Casa Real de Tenochtitlan, desde su fundador a Camapixtli. Entonces, son símbolos de poder muy importantes, que yo también, bueno, señalo la probabilidad o la hipótesis de que probablemente este nopal también era muy importante. Siguiente, por favor, porque están haciendo alusión a los de la genealogía de la tuna de piedra, los del nopal, la gente que descendía de Copil, en cuyo corazón, piedra, bueno, de ahí nace este árbol. Siguiente, por favor. Bueno, entonces eso, el nopal, por un lado, o sea, porque es muy llamativo, hay que explicar por qué el despliegue de ese nopal, los señores, la importancia de esos señores del pasado. La otra cosa que me llamó mucho la atención es el tema del santo patrón de la parcialidad, que ya hemos dicho que era San Juan. Bueno, los cronistas dicen que era San Juan Bautista, que se suele representar como un niño con un cordero. Sin embargo, me causó curiosidad que la parroquia se llamara San Juan de la Penitencia. Y yo decía, ¿pero por qué de la Penitencia? ¿Por qué no de San Juan Bautista? Bueno, me encuentro que Betancourt dice que existía una cofradía de San Juan Evangelista en la cual los hermanos cofrades iban con la Santa Espina punzándose. Entonces, claro, yo estoy casi segura que a los franciscanos esto como que no les hizo mucha gracia a Fray, ¿no? Porque les recordaba el autosacrificio del pasado. De hecho, son dos líneas. No hay más información sobre esa cofradía, pero qué casualidad que la plaza se llama San Juan de la Penitencia. O sea, se está... Siguiente, bueno, un clic. Esto, yo soy de Sevilla, ahí aparece una referencia a la Hermandad del Valle, donde llevan la Santa Espina, pues algo parecido había aquí en Tenochtitlan, bueno, aquí no, en Tenochtitlan, y yo creo que tratan de quitarlo. Y otra cosa que me llama mucho la atención, no solamente esto de la penitencia, que en todos los documentos indígenas, absolutamente en todos, cuando ellos hablan de la parcialidad de San Juan, que además se convirtió en el santo patrono del gobierno indígena, siguiente por favor, ellos siempre representan al evangelista, nunca aparece el cordero, siempre la copa del veneno, bueno, el veneno del que sale un dragón o una serpiente para indicar que la copa estaba envenenada. Varios autores se han acercado a este asunto, porque es raro, si el bautista no puede representar al evangelista, es una contradicción muy obvia. Entonces, bueno, Bárbara Mandy, en ese libro que comento, ella dice, bueno, ambos santos fueron de la misión franciscana muy importantes y se celebraba a ambos santos. Me voy a buscar en su libro, digo, pues venga, voy a buscar la fiesta del evangelista y no la encuentro. Así como hay varias referencias a la celebración del bautista, del evangelista no hay. Entonces digo, ya hay un problema. Sí, pues sí, son santos importantes, pero no está el evangelista. Luego Moreno de los Arcos y el padre Morales, aquí presente, ellos dijeron, así muy resumido, que probablemente lo que sucedió es que el evangelista fue sustituido por el bautista. Y claro, sí, yo pienso que sí, que eso fue lo que verdaderamente pasó. Pero también esto tiene unas implicaciones, para empezar, y sobre todo para las personas que son creyentes o que han nacido junto a una parroquia, siempre con su santo, ahora que te cambian el santo, sus símbolos, y también la fecha. ¿Le das un clic, por favor? La fecha, uno se celebra en diciembre y el otro en junio. Bueno, pues no es lo mismo.
Pues sí, son San Juanes, pero como también hay muchas vírgenes. Vamos, yo vengo de un sitio donde hay muchísimas cofradías, todas es la misma virgen, pero cada una tiene una advocación y no funciona. O sea, no todo el mundo es muy orgulloso de la suya, no de la de otra, o la del vecino. Entonces, bueno, por eso digo que esto tiene muchas implicaciones. Y ahora ya voy terminando. ¿Por qué entonces se resistían ellos a borrar el evangelista? Los frailes insistían en el bautista y este es el santo del gobierno indígena. Bueno, yo creo que es por otro de los símbolos de San Juan Evangelista. ¿Lo puedes, la siguiente, por favor? El águila. Y el águila, inevitablemente, nos va a recordar a Huitzilopochtli. Bueno, es un animal, pero ahora voy a explicar por qué yo creo que les recordaba a Huitzilopochtli. Voy a poner un texto breve de lo que dijo el cronista de Chalco, Chimalpain, sobre una festividad a San Francisco que tiene lugar en San Juan Moyotla, en el convento franciscano, en la segunda mitad del siglo XVI. Dice, se exhibió un águila que habían hecho los tlacuilos indígenas, los pintores, los cuales representaron un nopal, encima del cual estaba parada el águila, y sobre esta, como a caballo, iba montado nuestro Padre San Francisco. Pusieron la representación en el atrio, al pie de la cruz, y fue muy admirada, y el predicador Fray Jerónimo de Zárate se refirió en el sermón al hecho de que San Francisco estuviera montado sobre el águila. Voy a poner ahora una imagen que no es San Francisco montado sobre el águila, pero es otro santo cristiano, San Hipólito. Bueno, pues este tipo de imágenes que además en el arte virreinal se repite mucho, evidentemente para ellos, yo estoy segura, que cuando vieron el águila, no el águila suelta, el águila ya sobre el nopal, siguiente clic, era Huitzilopochtli, porque es esa la imagen la imagen que tenemos. Entonces, a pesar de los esfuerzos franciscanos por erradicar al evangelista y erradicar esa cofradía de la penitencia, de la Sagrada Espina, pues parece que Huitzilopochtli se salió con las suyas, triunfó, porque todavía, siguiente, ondea triunfante en la bandera mexicana. Muchísimas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta para María? Me encantó tu exposición, pero siempre he tenido mucha curiosidad sobre cuál fue el final del bulto de Huitzilopochtli. Parece que en 1539, un año después. ¿Y qué pasó con él? Bueno, lo último que dicen en esa investigación los testigos, lo lleva don Diego, pero parece que lo sacan de la ciudad, precisamente yo creo que por la investigación, o sea, como quemaron también al señor de Texcoco, o sea, la gente tenía terror realmente, ¿no?, de las consecuencias. Y entre la nobleza indígena, entre don Diego y estos nobles del estamento sacerdotal, ellos empiezan a debatir qué hacer con el envoltorio, si se lo dan a los españoles o lo esconden. Y al final dice que se lo llevaron a Tula, en el estado de Hidalgo, y a partir de ahí ya no sabemos nunca nada más sobre ese envoltorio. ¿Qué hicieron con él? No, nada. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias, María. Un fuerte aplauso para nuestra querida ponente.